Compañera, ¿podrías presentarte, por favor? Mi nombre es Fátima Alviso, soy del colectivo Universitarias y Universitarios Libres y de la colectiva La Castilla Combativa. Bueno, el motivo de esta entrevista es para que nos platiques de qué va la iniciativa más reciente del diputado Alejandro Lozano. Primero, si quieres comentarnos el aspecto jurídico. Ok, pues más o menos creo que deberíamos de comenzar un poco por el clima político actual a nivel mundial. Estamos viendo cómo el sistema capitalista en su etapa neoliberal está recrudeciendo las condiciones de todas y todos, y particularmente las de la clase trabajadora. Esto lo hemos visto con las reformas laboral, energética, fiscal y las que vienen, que son las de salud y la agraria. Esto quiere decir que se están gestando las condiciones para que la protesta social y las revueltas dentro de los estados y los países comiencen a recrudecerse en respuesta a cómo el sistema capitalista nos está afectando. Entonces, el mismo sistema lo que está terminando orillando es hacer una criminalización de la protesta. Si bien la criminalización de la protesta comienza desde el sexenio de Felipe Calderón y aún más atrás comienzan a verse en pequeños aspectos jurídicos desde que entran los paquetes de reformas neoliberales a Latinoamérica, que es en los 80s, y en particular comienzan a ver algunas cosas que no nos hemos dado cuenta, pero que aparecieron jurídicamente hace algunos años, como es que se pueda meter a la casa de alguien o a la propiedad de alguien sin orden, solamente teniendo la motivación, y esto ha sido a partir de esta especie de agresión contra las y los ciudadanos con respecto al narcotráfico. Nos venden la idea de la violencia y que el Estado nos tiene que proteger, pero lo que está haciendo es coartando unos derechos. Entonces, en este marco, Alejandro Lozano, el diputado Alejandro Lozano, que pertenece a la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que sabemos que Acción Nacional también es el partido más conservador dentro de los partidos institucionales, presenta esta iniciativa de ley que tiene como nombre Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí. Esta viola varios numerales internacionales, de tratados internacionales, así como la Convención de Derechos Humanos, y además también violenta la Constitución mexicana. Por mencionar algunos, viola el 9 y el 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viola lo contenido de tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como el 19 y el 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 5 de la Declaración de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, y estos, nada más por mencionar, por el principio de convencionalidad, tiene una jerarquía en interpretación jurídica equivalente a la Constitución. Esto no es lo único en lo que termina permeando esta ley, sino a su vez hay un conflicto en esfera de poderes, porque le otorga prerrogativas al legislativo para expedir un reglamento de esta ley. Esto quiere decir que está vulnerando la esfera de poder del aparato legislativo. Este es como un primer inicio. Además, al establecer multas, también está terminando invadiendo al Poder Judicial. Bueno, entonces ya comentaste como este contexto general, ¿no? El aspecto político, el aspecto jurídico, y en ese mismo sentido quiero preguntarte sobre la ponderación de derechos, porque el diputado Alejandro Lozano comenta que esta ley, esta iniciativa es para regular y proteger los derechos de las terceras personas, quienes resultan perjudicados y perjudicadas por las manifestaciones. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? La ponderación de derechos es un tema peligroso, además cuando hablamos de los derechos humanos, pero creo que lo que tenemos que tener bien en claro que la libertad de tránsito no es un derecho humano. Lo que sí es un derecho humano es la libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de tránsito, en realidad nos deberíamos estar refiriendo al derecho a la movilidad. Pero en San Luis Potosí y en México no podemos hablar de derecho a la movilidad, porque si bien está consagrado en tratados internacionales, no se les ha puesto una garantía para que ese derecho pueda ser exigible dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Estado no provee las condiciones sociales, las condiciones materiales, y simbólicas, para tener una libre movilidad, eso quiere decir que no puede haber una ponderación de derechos justa. Jurídicamente, no hay argumento que valga cuando hablamos sobre ponderar la libertad de tránsito al derecho humano a la expresión. ¿Por qué? Hay algunas iniciativas que se han presentado desde la ONU y en las cuales en algunos aspectos compartimos, que es la creación de ciudades sostenibles.
Las ciudades sostenibles no solamente hablan sobre cómo tendríamos que tener otras vías de movilidad, esto quiere decir preponderar el transporte urbano y los medios alternativos de transporte como son las bicicletas, sino que a su vez tendría que ser una ciudad planificada para que todos y todos podamos desenvolver nuestras actividades sin tener que perjudicar a otras y a otros. Esto también va en el marco de una iniciativa que se presentó hace algunos años en la ONU, que es Ciudades Seguras para las Mujeres. Esto quiere decir que no solamente estarían preponderando el derecho a la libertad, sino también los derechos humanos a no ser víctimas de ningún tipo de violencia. Si el Estado no puede garantizar el derecho a la movilidad desde un término jurídico, tampoco puede decir que se la puede quitar. Si hay personas que nos vamos a movilizar, si el sistema se sigue recrudeciendo y si nos siguen quitando garantías y derechos que la clase trabajadora ha obtenido, no nos puede decir que no podemos hacerlo por afectar las vías de otras personas cuando se nos están siendo arrancados derechos trascendentales. Otra cosa es que si alguien se moviliza rumbo a Plaza de Armas, tendría que haber otras medidas para que esas personas que están intentando llegar a sus empleos o a las cosas que tengan que desenvolver, el Estado tendría que crear condiciones para que estas personas pudieran desenvolverse por vías alternas o por mecanismos alternativos. Bueno, por otra parte, ¿podrías profundizar un poco más sobre esta iniciativa? ¿Qué aspectos son los más relevantes o los que llaman más tu atención, ¿no? Quisieras compartir? Pues yo creo que también hay que plantear varias cosas. El discurso, lo que les estaba comentando en la pasada pregunta, era un discurso un poco más formal, jurídicamente hablando, cuando decimos que el Estado también tenía que proveer las condiciones materiales para la movilidad, si quisiera preponderar la movilidad a la libertad de expresión, que esto, la verdad, incluyendo una sentencia de la Suprema Corte, lo ha negado tajantemente, pero la otra es que el Estado, per se, es un Estado capitalista, patriarcal y opresor. Eso quiere decir que no nos puede brindar ningún tipo de condición en el Estado en el que actualmente se encuentra para proveernos condiciones dignas de vida. Si el sistema, el Estado, tal y cual lo conocemos, no cae, también tendremos que plantearnos que estas cosas van a seguir apareciendo constantemente. La criminalización de la protesta, si bien es algo relativamente nuevo en los ordenamientos después de que se empieza a preponderar a nivel internacional los derechos humanos, es algo que por la naturaleza del estado en el que vivimos va a continuar pasando, porque lo que quieren es perpetuar ese mismo sistema de opresión. Ahora bien, con lo que me preguntabas, hay varias cosas que para mí resaltan particularmente. La primera es que se deja al arbitrio de las autoridades, y cuando hablamos de autoridades también hablamos de primeros respondientes o primeros respondientes. ¿Quiénes son los primeros respondientes? Las personas que llegan a las autoridades que llegan a las movilizaciones y actúan de primera instancia. Es decir, habitualmente hay un encarecimiento de la formación que se da a estos efectivos. ¿Y eso en qué va a detonar? En que no hay una suficiente formación en derechos humanos, y esto quiere decir que si está al arbitrio de cómo ellos y ellas van a tener que actuar, es obvio que va a haber unas claras violaciones a los derechos humanos. Hay otras iniciativas de ley que se han presentado a nivel país, como fueron en Guadalajara y en en Quintana Roo, perdón. Y en estas tienen algunos caracteres similares, como por ejemplo, todas se escudan en la libertad de tránsito, aunque jurídicamente es un argumento inválido, y la otra es que tienden a, sí se le tiene que llamar la criminalización, aunque algunas personas estén en contra del concepto, porque coarta ciertos tipos de libertades. Por ejemplo, en el artículo 26 habla de que a personas se les van a dar infracciones, estén manifestándose o no, provocar daños a las cosas y manifestarse con el rostro cubierto. Varias de estas son cuestionables porque no hablan sobre mecanismos tangibles. Por ejemplo, esta ley sale sin reglamento y, como ya habíamos platicado, el reglamento se lo deja al árbitro del Ejecutivo. Las multas son de 50 a 100 salarios mínimos y pueden ser exigibles arrestos de 36 a 72 horas. También hay otra cosa, que si hay vehículos o algún tipo de bienes materiales que estén impidiendo el paso, estos serán retirados y serán guardados por las autoridades correspondientes. Esto también es una violación a los derechos humanos, inclusive, aunque yo no estoy de acuerdo con que el derecho humano sea la propiedad, es un derecho humano y nos lo están violentando al seguir con ese artículo en particular. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué esperamos
de las organizaciones, de la sociedad civil. ¿Cuál es tu postura? ¿Es necesaria la articulación? ¿Qué acciones hay que hacer? Pues creo que lo primero por lo que tendríamos que empezar diciendo es que los derechos no nos los regalan. La historia no es una dama que anda regalando dulces a diestra y siniestra, sino que los derechos se tienen que arrancar y la movilización es una de ellas. Si no nos movilizamos, si no comenzamos a plantarle cara a las autoridades y defender estos derechos que han sido conquistados, estos derechos se nos van a ir quitando. Eso es lo primero. Lo otro es que desde las organizaciones tenemos que comenzar a formar frentes, eso quiere decir que la autonomía de las organizaciones se va a seguir, pero al mismo tiempo que vamos a poder sacar actividades en conjunto, particularmente respetando acuerdos, siguiendo una línea particular después de hacer un análisis como el que ahorita más o menos acabo de esbozar, y a partir de ahí seguir la articulación. También creo que es el espacio indicado para instar a todas y todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país para que se solidaricen, porque esto es algo que empezó en 3 estados de la República, pero si las cosas marchan tal cual están marchando, va a ser una política generalizada a nivel país. La otra cosa que creo que es importante es que no debemos de dejar medio alguno que se cubra. Es decir, si bien estamos dando la lucha a partir de foros, videocápsulas, módulos informativos, actos presenciales en medios, también creo que la lucha se tiene que hacer en las calles, permanentemente. Aunque si esta ley pasa, hay herramientas jurídicas que nos van a estar ayudando. Por ejemplo, podrían interponer, si se pasa, una acción de inconstitucionalidad, el ombudsman de San Luis Potosí, el licenciado Vega Arroyo, y si no, la minoría parlamentaria que no lo apruebe. Inclusive después se pueden llegar a amparos desde las personas que resultemos afectadas. ¿Algún comentario final que quisieras decir? Pues supongo que me gustaría expresar cómo hacer hincapié en que esta ley va a terminar siendo generalizada, pero sin la unión de todas y todos no vamos a poder frenarla. Y al mismo tiempo recordar que los derechos se tienen en papel, pero estos derechos tienen que ser exigidos o se nos van a arrebatar. Muchas gracias, Fátima. Gracias a todas y a todos.